nuestra jornada de nuestra escuela de verano, la tercera ya que hacemos. Y hoy nos visitan dos compañeras, Mónica García y Carmen San José. Ambas son diputadas por Podemos en la Asamblea de Madrid y para las dos es la primera visita a nuestra sede. Entonces, bueno, que aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias. Pues para hablaros un poco más de ellas, comentaros que Mónica es anestesista en el 12 de octubre, ha sido activista en la Marea Blanca, y actualmente es diputada de la Asamblea de Madrid y es portavoz de la Comisión de Sanidad. Y Carmen es doctora también, trabaja en un centro de salud, ¿no?, en la Sierra Norte, también es activista de la Marea Blanca, y Carmen es coportavoz de la Comisión de Sanidad, ¿no?, y coportavoz también de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, ¿no? Correcto. Ese me lo he apuntado porque no lo tenía. Pues como podéis ver, en Podemos se tiene muy en cuenta la formación y la experiencia de la gente para según qué cargos luego desempeñar, no como en otros partidos políticos que eso no se tiene en cuenta. Nosotros sí tenemos en cuenta la experiencia. Y hoy contamos con ellas dos por un tema que nos afecta directamente, que es la sanidad pública. Y nos afecta ya no solo aquí, a Móstoles, por el tema de esto de hace unos meses, antes del verano, por el hospital que tenemos que quieren desmantelar, que desde aquí decimos que no van a conseguirlo, que ahora en septiembre vamos a volver a la carga y a la lucha y este hospital no se va a desmantelar ni se va a cerrar. Pero voy más allá, la sanidad pública es algo que todos alguna vez en la vida necesitamos o vamos a necesitar. Si no es un centro de salud, es un hospital, es un especialista. Y tenemos que hacer uso de ese servicio sabiendo de sobra que es un servicio que si está bien gestionado es un servicio productivo y es un servicio que no da problemas. Lo que pasa es que de unos años atrás el PP ha llevado a cabo una serie de políticas que han ido degradando los servicios sociales, en este caso los servicios en la sanidad, con un desprestigio enorme, unos recortes tremendos, favoreciendo así o poniendo al ciudadano en la tesitura de si quiero poder salir de este problema que tengo de salud, no puedo acudir al público o tengo que acudir a otros medios, otros lugares que son gestionados precisamente por empresas privadas de la mano de los que están desmantelando la sanidad pública. Al fin y al cabo ellos son los beneficiarios de esas empresas. Deciros que yo personalmente, pues mi experiencia en el hospital de Móstoles, yo he parido 2 veces en ese hospital, he estado ingresada varias veces por una neutropenia, un montón de grados, ahora en febrero me han hecho una artrodesis vertebral y lo único que tengo respecto a todos los profesionales es agradecimiento. Desde el momento en el que entras hasta ahora que sigo yendo a revisiones, son profesionales con mayúsculas y trabajan mucho más allá de las posibilidades que tienen, sin recursos, sin medios, haciendo turnos imposibles, desdoblándose lo que no sabemos, porque es que hay que estar ahí dentro y hay que conocer su vida para saber hasta dónde se dejan por esa profesión. Entonces, antes de empezar, lo que quería es que diésemos un aplauso a todos esos profesionales. Puesta en el paciente, que es lo que no tienen más arriba. Entonces, sin ellos este sistema sería un fracaso absoluto y es gracias a ellos y a ellas por los que continúan. Entonces, ya por mi parte ya me voy a callar, las dejo a ellas que son las que saben del tema y nos van a contar, Mónica y Carmen, pues sobre la sanidad pública y qué podemos hacer para seguir luchando por defenderla. Pues salir a la calle. Y es que no se puede otra cosa. Se pueden hacer cosas, salir a la calle y denunciarles, por ejemplo. Están unidos. Bueno, nos hemos dividido un poquito la charla, ¿vale? Yo he traído este cartel que vamos paseando por ahí por diferentes sitios en el que se ilustra más o menos qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años con nuestra sanidad pública. Creo que en Móstoles tenéis un ejemplo representativo perfecto de qué ha supuesto la privatización de la sanidad para la privatización de la sanidad para la sanidad pública
para los pacientes y para los profesionales, ¿no? En vuestro municipio se condensa en un área muy pequeña todos los problemas que digamos que se derivan de poner un hospital privado en un sitio donde previamente había un hospital público con mucho prestigio, un hospital público de muchísima calidad, y cómo durante los últimos años las políticas han ido en el desprestigio de ese hospital público, que además para vosotros es una insignia, para vosotros es parte de vuestro patrimonio, es parte de, digamos, de vuestra ciudad, de vuestra historia, de vuestro sentir, de lo que tiene que ser un estado de bienestar, y cómo poco a poco las políticas que se han ido implantando han hecho que vuestro hospital, vuestro patrimonio se ha ido desvalorizando, y artificialmente han ido revalorizando un hospital privatizado que obviamente no rinde cuentas a los ciudadanos, sino que rinde cuentas, en este caso, ahora mismo a una empresa alemana de sanidad privada. Lo que voy a contar yo es el proceso privatizador de los últimos 10 años, y lo que va a contar luego Carmen es las consecuencias que ha tenido lo que es en la sanidad privada, en la sanidad pública. Lo hemos dividido en tres zonas. Esto, digamos, que es la sanidad pública, nuestro sistema público, y cómo a lo largo de estos últimos 10 años, desde el año 2003 en concreto, ha habido dos subsistemas que ahora mismo conviven en nuestra Comunidad de Madrid como sistemas alternativos, de gestión alternativa, o sistemas privatizados. Son dos subsistemas. Yo me voy a centrar más bien en estos para contaros un poco qué es lo que ha pasado, y Carmen luego os contará qué es lo que verdaderamente ahora tenemos y cuáles son los problemas, los retos y las amenazas que tenemos en la sanidad pública. Bien, en el año 2003, la Fundación Jiménez Díaz, que era una fundación que tenía un convenio con un hospital grande, con prestigio, con una parte privada bastante importante, sufre una quiebra. Y entonces deciden que para rescatar ese hospital, lo mejor que pueden hacer, en vez de que lo rescaten, esta historia ya nos la conocemos con bancos, con radiales, con todo, bueno, pues esto ya en el 2003 ocurre en la Fundación Jiménez Díaz. En vez de rescatarlo con dinero público, se decide privatizar. Esa Fundación Jiménez Díaz es lo que se ha llamado en otras comunidades un modelo Alcira, el modelo Alcira. De esa Fundación Jiménez Díaz luego surgen los diferentes hospitales, como es el de Valdemoro, como es el que tenéis aquí en Móstoles, el Rey Juan Carlos, como es el de Villalba y como es el de Torrejón. El de Torrejón es de otra empresa, pero digamos que es bueno, pues este modelo en el que está privatizado todo, los servicios no sanitarios y los médicos y la parte sanitaria. Ese es el modelo Alcira que ahora en Valencia están recuperando y están tirando para atrás, porque han visto, como ya vieron en Inglaterra hace ya más de 20 años, que eran modelos en los que se disminuía la calidad, eran modelos en los que se disminuía la calidad del trabajo de los trabajadores que se habían privatizado, y eran modelos que además nos salían mucho más caros, ¿vale? Consecuentemente con esto aparece otro modelo en la Comunidad de Madrid, un modelo innovador, porque aquí si en algo ha sido el Partido Popular innovador ha sido en los modelos de privatización. Si hubieran dedicado la mitad de la inteligencia y de los recursos que han utilizado para... la mitad de la inteligencia y los recursos que han utilizado para inventarse modelos de cómo privatizar, cómo desprestigiar, si lo hubieran utilizado verdaderamente en gestionar esto, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. En el mismo año 2003, la señora Esperanza Aguirre presenta un plan electoral en el cual hay un plan de infraestructuras, que es el Plan de Infraestructuras 2004-2007, en el que se propone que se van a hacer una serie de hospitales periféricos en Madrid. Bien, aquí entramos en un momento, en un problema en el que el Partido Popular promete hospitales y políticamente nadie es capaz de responder que verdaderamente no necesitamos esos hospitales. Porque como le dices a la gente de Parla, digamos que un hospital representa siempre algo bueno, ¿no? A ti te ponen un hospital en tu municipio y siempre, obviamente, vas a traer votos y obviamente va a ser una atracción electoral, ¿no? Entonces, ellos lo presentan como una atracción electoral en aquellos municipios donde suponen que necesitan, sobre todo muchos municipios del sur, donde suponen que necesitan más votos, y efectivamente el vuelco electoral fue así en esos municipios. Nos vemos con la tesitura de que en esos años, efectivamente, ¿quién se negaba a que hiciera un hospital? De hecho, la mayoría de los municipios eran municipios gobernados por socialistas que no estaban muy en contra del modelo, hemos de decir, igual que muchos sindicatos tampoco estaban muy en contra del modelo, y bueno, pues implantan estos hospitales que se llaman modelo PFI, en identificación con unos modelos que ya se habían
puesto en marcha en Inglaterra, que son de iniciativa privada. ¿En qué consiste este modelo? Este modelo consiste en que la comunidad, estamos hablando del año 2003, en el año 2003 no había crisis, no había deuda, no teníamos problemas para pedir créditos, no había ningún problema financiero de ningún tipo, pero la señora Esperanza Aguirre se empeña en hacer 8 hospitales nuevos, que luego se convirtieron, con 3 más de estos, en 11 hospitales nuevos en una comunidad que, como veis, verdaderamente infraestructuras sanitarias no necesita. Entonces hace estos hospitales nuevos, 8 de golpe, en los cuales es la privada, digamos, las concesiones privadas, las empresas privadas las que lo construyen, y luego se les da, digamos, una concesión nada más y nada menos que por 30 años. Lo construyen, os voy a decir empresas así al azar, ¿vale? Que os van a sonar todas, al azar: OHL, FCC, Púnica, Gürtel, Arturo Fernández. Todas esas empresas, casualmente además, a cada hospital concursan unas determinadas. Digamos que no hay mucha competición entre ellas por llevarse estos contratos. Un poquito así lo que se viene llamando repartir el pastel. Se reparten el pastel. Bien, la innovación que hacen en la Comunidad de Madrid con respecto a este modelo que era inglés es la provisión de servicios no sanitarios. La empresa privada no solo se encarga de construir el hospital, sino que además va a dar todos aquellos servicios no sanitarios que ellos consideran que no son importantes, o, como nos dijeron hace poco en la asamblea, bueno, eso no es sanitario de por sí, como puede ser la limpieza, los celadores, los administrativos, en fin, todas esas cosas que poco a poco el Partido Popular le ha ido comiendo a la sanidad porque ha considerado que no eran importantes. Entonces, en este contrato, las concesionarias se llevan dinero por 3 mecanismos. Uno, porque construyen el hospital. Otro, porque van a dar los servicios no sanitarios durante 30 años. Y otro, porque les ceden los parkings, las cafeterías, la televisión. La televisión. Es que este es un detalle que a mí me llama mucho la atención. En los hospitales a los pacientes se les cobra por ver la televisión. O sea, lo que se ve en todos los bares, en los trenes. Ayer en mi hospital un paciente decía que no puedo ver la televisión, un señor que llevaba 1 mes y pico ingresado y cuesta 1 euro la hora. No podía ver la televisión porque cuesta 1 euro la hora. Todo eso es lo que han ido privatizando. Pero bueno, esto es la parte un poco más indignante y más sangrante. Pero, bueno, esos son los tres sitios de donde las concesionarias obtienen ingresos de la comunidad. En el año 2012 intentaron privatizar la parte sanitaria. Todo este modelo estaba pensado, ideado, de hecho eran unas empresas públicas las que lo gestionaban, para que en algún momento alguien se hiciera con la parte sanitaria y pasar también a otro tipo de modelos. Bueno, bien, gracias a que hubo un enorme movimiento popular en sí mismo, o sea, si algo define los movimientos populares creo que son las mareas, sin identificaciones, solo por defensa de un concepto que era su sanidad pública, patrimonio de todos, una marea blanca que creo que fue igual que la verde, lo que pasa es que la verde no tuvo la suerte de poder judicializar su problema, pero unas mareas en las que básicamente era una defensa de ese colchón social que tenemos en nuestro país, que es un colchón social, que son los servicios públicos que hacen, bueno, pues que se nos equiparen un poquito más las oportunidades, se nos equiparen un poquito más el bienestar, se nos equipare un poquito más las desigualdades, ¿no? Ese colchón creo que no hubo nadie que no saliera a la calle a defender lo que era suyo, básicamente su patrimonio. Insisto en que la diferencia que hubo, a mi entender, porque hay veces que siempre se pone la marea blanca como un ejemplo y me da pena un poco por la marea verde. La marea verde tuvo también una gran lucha. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la oportunidad de tener unos pliegos de condiciones que pudimos llevar a un juzgado y pudimos denunciarlos, y pudo haber una paralización judicial de esos pliegos. Por eso cuando decía la señora que sale a la calle, sí, hay que salir a la calle. Y si sales a la calle, si además haces un trabajo institucional y si además haces un trabajo judicial, si todo eso lo apoyas verdaderamente con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque creemos que el ataque es... en estos hospitales ya habían entrado las empresas cuando la justicia lo paralizó. O sea, ya estaban las empresas
haciendo entrevistas a la gente para que la gente pasara de ser del servicio público al privado. O sea que fue in extremis. Si eso no se llega a producir, ahora mismo estos 6 hospitales serían exactamente igual que estos. Bien, bueno, pues en la Asamblea nos hemos puesto a estudiar estos y estos contratos. ¿Qué hemos encontrado en estos contratos bueno, pues que gestionan estos hospitales? Nos hemos encontrado con varias cosas muy curiosas. Primero, que no sabemos cuánto llevamos pagado de los hospitales. Hemos preguntado, vale, pagamos un canon altísimo, ¿no? Todos los años, tanto por los servicios no sanitarios como por la construcción de estos hospitales. Y cuando hemos preguntado cuánto llevamos pagado, llevamos 10 años de este modelo, cuánto llevamos pagado de este modelo, nos han dicho, no, eso no se puede saber. ¿Cómo que no se puede saber? O sea, ustedes no diferencian la amortización de los hospitales porque igual los tenemos ya pagados, nos quedan otros 20 años por pagar. No lo podemos saber. Opacidad absoluta. Otra cosa que hemos visto es que el control que hacen de estos hospitales y de estos contratos lo hace una empresa en cuyo, digamos, asunto social lo que dice es que se dedica a asesorar a constructoras. O sea, hemos puesto a controlar al que asesora a las constructoras. ¿Qué más cosas hemos visto? Hemos visto que en los contratos no sanitarios el personal no sanitario obviamente tienen menos personal no sanitario que lo que tenemos en unos hospitales públicos y además con unas condiciones laborales muchísimo peores que las que tenemos, con lo cual tenemos peor calidad y condiciones laborales más deterioradas que en un modelo público 100%. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Para que luego, si queréis, entramos un poquito en el debate de qué vamos a hacer o cualquier duda que tengáis. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Con todo esto lo queremos impugnar, lo queremos llevar a la justicia y queremos que de alguna manera esto se pare. ¿Por qué? Porque estos hospitales costó construirlo 450 millones de euros, más o menos 250 millones el hospital de Puerta de Hierro, que también está metido en estos hospitales. Cuando hablo de estos hospitales, os hablo de los hospitales nuevos, que son muchas infantas, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, el Hospital del Tajo, el Hospital de Sureste y el Hospital de Coslada, y también el Hospital de Puerta de Hierro. Estos hospitales, podemos hacer una estimación, como decía un compañero nuestro, Eduardo Gutiérrez, las cuentas de la corrupción no son fidedignas, porque no, ¿qué dicen? Excepto Bárcenas, que lo apuntaba, no hay cuentas de, oiga, les vamos a robar 200 millones. Entonces, estamos haciendo un trabajo bastante exhaustivo desde la Asamblea de cuánto nos está costando esto. Esto costó construirlo 450 millones los 6 hospitales y más o menos entre 200 y 250 millones el Hospital Puerta de Hierro, pongamos 700. Eso, junto con los servicios no sanitarios, teóricamente, dentro de 30 años nos debería de costar unos 2.300 millones de euros. Llevamos pagados 1.200. O sea, llevamos pagados más de la mitad. Estos contratos tienen un blindaje, y es que todos los años les subimos el IPC, les aumentamos el IVA, y cada año, cada 2 o 3 años, les hemos ido haciendo modificados del contrato. ¿Modificados del contrato qué significa? Pues que si hemos hecho una remodelación, no se sabe por qué, porque no sé si vosotros en vuestra casa hacéis una casa, os compráis una casa, la hacéis una obra y a los 2 años cambiáis toda la cocina. No sé si alguien hace esto. Bueno, pues eso lo hicieron en estos hospitales. Cambiaron la cocina a los 2 años y volvieron a cambiar la cocina otra vez a los 4 años. Cambiaron los laboratorios, cambiaron las urgencias. Bueno, en ese cambio, en esos modificados, casualmente, imaginaros, os voy a poner las cifras porque hay muchísimas, ¿no? Pero imaginaros, en un hospital el modificado costó 1.900.000 euros, pues vamos a pagar un canon de 200.000 durante 30 años. Tiene su lógica, ¿no? O sea, si haces un modificado de 2 millones, lo lógico es que pagues 200.000 durante 10 años, como mucho, no durante 30 años. Otro engaño. IPC, todos los años les hemos ido aumentando el IPC. Ojalá en el Hospital de Móstoles vuestros os hubieran aumentado el IPC durante los últimos años. Llevan acumulado estos hospitales... O el salario, por ejemplo, o el salario. Llevan acumulados un 21% de IPC. Y están los modificados. Luego está cómo cuentan el número de camas. No sabemos cómo cuentan el número de camas porque los contratos dependen también del número de camas. Tampoco sabemos cómo cuentan el número de intervenciones. En fin, trampas y puertas abiertas
al engaño, a la administración desleal y a la malversación de fondos, están absolutamente todas las puertas abiertas. Lo que nosotros queremos hacer es demostrar, o intentar demostrar, que aquí hay administración desleal, que esto dentro de 30 años nos va a costar cerca de los 4.500 millones, solo contando con el IPC, solo contando con el aumento del IPC nos va a costar 4.500 millones, de los cuales, ¿cuántos nos hemos gastado en construcción? No lo sabemos, hemos hecho unas cuentas de la corrupción en los cuales seguramente nos vayamos a gastar unos 2.500 millones en construcción. Lo que os costó 700 nos va a acabar costando 2.500. Los servicios no sanitarios, que no sabemos lo que costarían, sí lo sabemos, vamos, sabemos más o menos porque estamos intentando hacer unos paralelismos entre el resto de servicios no sanitarios de otros hospitales, no solo de esta comunidad, sino de otras comunidades. Pero también sabemos que hay sobrecostes en los servicios no sanitarios, sobrecostes en la construcción y, lo más importante, una sobrefinanciación, ¿cómo se dice cuando una empresa roba mucho dinero? Sobre robo. Expolio. Las empresas que concursaron aquí, que ganaron aquí las adjudicaciones, por supuesto son empresas que luego, muchas de ellas se han ido deshaciendo de esas acciones. Cuando han visto que esas acciones ya les han dado los frutos necesarios, las han ido vendiendo. Muchas de estas acciones, ahora mismo, hay hospitales enteros que están en manos de fondos de inversión, os sonará todo esto, de fondos de inversión extranjeros. Fondos de inversión, unos en Londres, otros en los Países Bajos. Entonces, ahora mismo, la parte de la construcción pertenece a esos fondos. Cuando nos hemos ido al registro mercantil y hemos estado estudiando esas empresas, qué es lo que están ganando, en estos contratos les asegurábamos por contrato que iban a tener una tasa de retorno del 11%, que nos tendremos que preguntar si eso es legal, que tú haces teóricamente un contrato a riesgo y ventura, es el concesionario el que tiene un riesgo y ventura, pero le aseguras un 11% de beneficios. Bueno, pues en los registros mercantiles que hemos estado estudiando de las diferentes empresas, resulta que ha habido años que han tenido unos beneficios en torno al 30 y 40%. Tenemos sobrecostes, peor calidad, peor condiciones laborales y unos sobrecostes completamente indecentes de una serie de empresas que, insisto, muchas de ellas han formado parte de sumarios de corrupción y otras muchas intentaremos hacer que formen parte en un futuro de sumarios de corrupción. Ya termino. Con respecto a este modelo, que es el modelo que a vosotros os afecta a vuestro hospital, aquí se da, bueno, pues nosotros lo hemos llamado un modelo buitre, en el cual verdaderamente, como en todo aquello en lo que el estado de bienestar le hace sombra a algún negocio, hay dos maneras. Te cargas el estado de bienestar, que en vuestro caso es vuestro hospital tradicional de toda la vida, y dopas al otro modelo. Vosotros tenéis cada vez menos camas en vuestro hospital público, cada vez menos profesionales, cada vez menos intervenciones, menos partos, menos presupuesto, y en el hospital de al lado cada vez tienen más camas, más quirófanos, más presupuesto y más profesionales. Esta es la manera que tiene, decíamos en la asamblea, que la única manera que tendrían el Partido Popular de ganar a Indurain, en caso de que se pudiera competir con él, sería robándole la bicicleta. No se les ocurre otra manera que no sea dopar lo privado en ese libre mercado en el que ellos viven de lo público, dopar lo privado y deteriorar lo público. Aquí se da también un dato bastante curioso, y es que los pacientes que pasan del hospital viejo al hospital nuevo se cobran por proceso, se cobra cada gasa, se cobra cada jeringa. El paciente que no quiere ir al viejo, que le corresponde, o al nuevo, que le corresponde, y se va al viejo, no sabemos cómo se factura. No sabemos cómo se factura. Nosotros lo hemos preguntado en la asamblea, ¿cómo se factura esto? Ay, es que no lo tenemos. ¿No lo tienen? Eso no toca. ¿No lo tienen? ¿No tienen lo del 2013? O sea, para utilizar esto, utilizan una fórmula que no me la he traído, pero merece la pena verla, porque es una fórmula que supongo que la compartieron también en la NASA para llegar a Marte. Es una fórmula completamente indescriptible, pero eso sí, que cada año les da más millones a estos y a estos, pero para saber lo que nos deben estos a nosotros, no lo podemos saber, porque según el director general era muy complicado de calcular.
Entonces, el flujo para aquí va fenomenal, hay un flujo que va muy bien para aquí, y el flujo que va en el otro sentido va muy mal. ¿Qué ocurre? Uno de los argumentos que decían para construir estos hospitales, uno era la rapidez con la que iban a construir hospitales que no necesitábamos, porque como nos contará Carmen, el deterioro del número de camas y del número de profesionales que nos prometieron ha sido falso. Y otra de las cosas que decían es que este modelo no cuenta en el déficit público. Tranquilamente, no, es que nosotros hemos hecho este modelo porque no cuenta como déficit. No cuenta como déficit porque teóricamente la empresa privada asume muchos riesgos, que no ha asumido absolutamente ninguno, y ahora os doy un par de cifras. Las cifras, por ejemplo, que os voy a dar, esto nos va a costar nos ha costado hasta ahora 1.200 millones. De penalizaciones hemos pagado un 0,025. Y de deducciones, que son la calidad del servicio que dan, hemos pagado un 0,02. Quiere decir, aquí no hay ningún riesgo ni absolutamente ninguna aventura. O sea, no tienen ningún riesgo. Bueno, pues como ellos decían que esto no computaba en el déficit, ¿no? No sé si computa o no, pero resulta que ahora tenemos 31.000 millones de deuda. Compute o no compute en el déficit, de aquí, desde que lo hemos construido hasta aquí, tenemos 31.000 millones de deuda. Unos 4.000 más o menos se los podemos atribuir a la señora, se los podemos atribuir perfectamente sin ninguna duda a la señora Cifuentes. El resto se los atribuimos ya a sus amigos, a Ignacio González y todo esto. Pero es mentira que tengamos menos deuda, es mentira que nos han reportado unas mejores infraestructuras, es mentira que tengamos más camas, es mentira que tengamos más profesionales, y yo creo que después de 10 años nosotros consideramos que estos contratos han finalizado, ya han hecho lo que tendrían que hacer, que es construir hospitales. Nadie dice que ahora esos hospitales no los necesitemos, ¿vale? O sea, porque a veces nos dicen en la asamblea, ¿y qué queréis? ¿Quitarlos? No, no, nadie dice que haya que quitarlos. Lo que sí, no tenemos que seguir pagando de esta manera sangrante a una serie de empresas que no nos están aportando nada y que sí que están aportando algo a los inversores, que no sabemos dónde están, y sí que queremos que ese dinero reporte en nuestros inversores, que son todos aquellos ciudadanos que pagan sus impuestos religiosamente. Queremos que este es el futuro que ellos nos proponen: un aumento de la deuda, una peor sanidad y salud, una descapitalización con caída de techos. En el caso de vuestro hospital hay que apuntalar el hospital. No es un problema de vamos a poner unos techos, hay que apuntalarlo. Y lo dicen sin ningún reparo. Nos lo dijeron en la asamblea del director general, que había que apuntalar el hospital. Nos están dejando apagarse como una velita. Claro, es muy fácil. Si es que verdaderamente que se extinga si tenemos otro hospital. verdaderamente, si tú lo gestionas, es tan fácil hacer que un hospital se deteriore. O sea, si tú lo quieres hacer, es como si yo quiero que se deteriore la salud de mis hijos. Lo hago perfectamente, soy yo la que lo tengo en la mano, ¿no? Y luego, acabar con el negocio de la salud, ¿no? Nuestro futuro es revisar todos estos contratos, impugnarlos judicialmente, políticamente, en la asamblea, en las calles, donde haga falta, hacer una inversión en capital humano, hacer una inversión, darle la vuelta al calcetín. Esto no puede ser que haya unos beneficios y privilegios individuales al frente de al frente de un deterioro de la sanidad pública. Recapitalizar nuestro sistema público y hacer menos negocio con la salud, con nosotros, con lo que ponemos aquí, no alimentar a la bestia. Y ahora ya os dejo con Carmen. Gracias por invitarme y buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. Sí, porque de verdad tenéis que creer que para nosotras, yo pienso que estas oportunidades de poder, explicar un poquito de lo que sabemos, tampoco sabemos tanto, pero compartirlo con vosotras y vosotros, ¿no? Es algo muy necesario, absolutamente muy necesario, ¿no? Tanto porque tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? Como porque tenemos experiencia de que no vale estar solo en las instituciones. O sea, por donde empezaba aquel compañero, hay que salir a la calle. Bueno, lo que quiere decir que necesitamos, ¿no?,
de esa movilización, de todo ese capital humano, toda esa población apoyándonos convencidos y convencidas del modelo que defendemos. A mí cuando lo hablaba con Mónica, digo, es que es un tema en defensa de la sanidad pública. Digo, bueno, amplísimo. Yo, como es amplísimo, os voy a robar unos minutos porque voy a hacer una especie de introducción justo por donde ha acabado mi compañera. Mi compañera ha marcado que lo que queremos es ganar en salud. Y si yo os comento, cuando nosotros queremos ganar en salud, para que estemos mejor, ¿qué se os ocurre? Casi, igual me equivoco, pero casi os vais a acordar de vuestro hospital, os vais a acordar de lo mal o problemas que tienen los centros de salud, a los que llamáis si os encontráis malo, pero la cita a veces la dan muy tarde. Entonces tenemos que pensar en las urgencias, y una piensa en la urgencia cómo estará hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿se os ha acordado alguna vez, se os ha pasado por la mente pensar, bueno, pero solo me estoy refiriendo a los temas sanitarios? La salud es mucho más, mucho más. Eso que uno dice, el bienestar, me encuentro bien con mi cuerpo, bien con mi entorno. Y cuando pensamos en eso, el sistema sanitario, muy poquito, de verdad, cuenta muy poquito. ¿Qué es lo que más cuenta para que nos encontremos bien? Y ojo, lo digo porque lo tenemos que tener presente y también luchar por ello. Cuenta en qué barrio vivimos, qué casa tenemos, si es que tenemos casa, qué zonas verdes tenemos alrededor, qué comercio, qué cole, qué renta tenemos, ese salario, qué trabajo tenemos, si tenemos trabajo, y si tenemos trabajo, qué tipo de trabajo tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho cuenta si somos mujeres o somos hombres, mucho. Es decir, que yo pienso que esto lo solemos denominar, pero quería hacer este inciso, como que nos tenemos que fijar para ese bienestar y por lo tanto para esta salud, además de nuestro sistema sanitario, de todas aquellas políticas que configuran y además es que van a determinar, y no solo el hospital, ni el centro de salud, ni la urgencia, ni los médicos, ni las médicas, ni los enfermeros, ni enfermeras, nuestra salud, que es qué política desarrollan nuestros gobernantes. Y por eso importa cuando decimos que en nuestra salud lo que influyen son eso que llamamos determinantes sociales, que son un poco los que os contaba. Porque para ya tener una salud u otra, llegamos con esos condicionantes. Y por eso Mónica hablaba de esas desigualdades en salud. ¿O es lo mismo enfermar una persona pobre sin recursos que una persona con más posibilidades, con más recursos porque tiene más posibilidades y vive en otro entorno? Seguro que no. Seguro que no. La mortalidad en la Comunidad de Madrid no es lo mismo en Pozuelo que en Parla. ¿A eso hay derecho? Todos pagamos lo mismo, todos somos personas, hombres y mujeres, y eso pasa a día de hoy. Y eso no le influye nuestro sistema sanitario directamente. Lo que lo influye son las políticas que diseñan los diferentes gobiernos. De los intereses de cada gobierno. Entonces, eso lo tenemos que tener un poco ahí, digamos, en nuestra mente, en el frontispicio, y decir, pero ¿cómo con este diseño de urbanismo, con este diseño de barrio, con este diseño de políticas de empleo, con esta fiscalidad? A través de la fiscalidad se pagan nuestros servicios públicos. ¿Y por qué hablaba mi compañera Mónica de la deuda? Porque engañaron diciendo que no contaba para el déficit.
Claro, no cuenta para el déficit según las políticas neoliberales que diseñó la Comisión Europea. Pero cuenta porque lo debe la comunidad. O sea, te lo deja pasar la Unión Europea y el gobierno así de ancho porque no cuenta en las propias cuentas de deber y haber, pero está contando para la deuda de la comunidad que se ha disparado en los últimos años. Se ha disparado. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso de salud en todas las políticas, en todas en las que pensemos, quizá más alejadas, en el transporte. ¿Cómo es posible que diseñen paradas en el hospital privado? ¿A qué eso lo sabéis perfectamente? ¿Eso tiene que ver con el propio sistema sanitario? Pues sí, porque benefician al privado. Pero imaginaros, es del consorcio. Es la decisión que ha tomado los gobiernos del PP y alguna vez también los del PSOE, como hemos dicho. Entonces, para disminuir desigualdades, para tener en cuenta aquello que de verdad determina nuestra salud, ojo a ese diseño de políticas en general, porque ha de ser transversal, digamos, esa consideración del bienestar de las personas. Y vayamos entonces a lo que ese diseño de modelo sanitario que tanto ha beneficiado a empresas, constructoras, aseguradoras, etcétera, etcétera, ha tenido en nuestro sistema sanitario público, ¿no? Yo creo que hay, digamos, dos grandes razones, ¿no? Lo que ha diseñado nuestro sistema sanitario actual. El dar cabida de manera tan nefasta, y ha diseñado esos dos modelos, ¿no?, que comentábamos. Una es que, no de ahora, o sea, no Cifuentes, es que desde que hubo transferencias en el 2001 y con anterioridad, desgraciadamente, desde los 90, se diseñaron los modelos sanitarios, nuestro SERMA, nuestro Servicio Madrileño de Salud, contando con el mercado. Tanto el PSOE como el PP creía perfectamente compatible el sector público y el privado. Hombre, ¿cómo no aprovechar? Si aquí no hay un hospi de un tipo, pues que lo haga de otro, el concierto. Concierto para acabar con las listas de espera. Hombre, pues ¿cómo no voy a concertar la limpieza? Anda, que la limpieza tendrá mucho que ver con los médicos y las enfermeras. Vale. O sea, todo eso fue una orientación política clara hasta llegar a estos dos modelos. Clara de compatibilizar el sector privado con el sector público. Y en ello, y a ello se dedicaron. ¿Cómo? Es que antes de esto ya hubo modificaciones de leyes. ¿A que a todos os suena la 1597? De un solo artículo. Pues aquella abrió a poder luego hacer este modelo. O sea, que no es que se volviera loca Esperanza Aguirre, que también, y el Ignacio y los demás. No, es que ya lo habían diseñado. No están tontos. Nos pueden parecer, bueno, que tienen una política totalmente opuesta a la nuestra. Pero venía ya diseñada. Y entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque vino la 1597, vino posteriormente en Madrid, en concreto, el área única. El área única tampoco es que se volvieran locos. ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Que jugaran la ley del mercado? Vale, pues que compitan. Los profesionales teníamos que competir por tener unos pacientes y no otros, competían los hospitales, etcétera, etcétera. A día de hoy, el crecimiento de la elección de médico en la Comunidad de Madrid es un problema tremendo. Vosotros diréis, y seguro que con razón, no, pero hay conciencia de cuando te llaman ofreciendo para una prueba, para una intervención quirúrgica, ir aquí o allá, uno dice, no quiero ir a ese privado. Pues eso cada vez es más poquito. ¿Por qué? Porque se han encargado de deteriorar tanto nuestros hospitales públicos que, hombre, la gente no puede esperar que no para una colonoscopia, por ejemplo, o para. Es decir, se están cargando, es decir, han metido verdaderamente unas condiciones que hoy día
pues están forrando y dando dinero a expuertas a los hospitales privados, a expuertas, porque tú lo deterioras tanto y la gente al final ha disminuido, para que os hagáis una idea. Luego hablaremos de la lista de espera, pero hace 2-3 años, sobre todo después de la lucha de la marea blanca, que si es importante es porque ese movimiento que contaba Mónica, tan estupendo, de convergencia de profesionales y ciudadanía, es que ahí comenzamos a adquirir conciencia de muchas cosas. Y entre ellas, por ejemplo, que teníamos, siempre que se pudiera, rechazar que nos derivaran a un centro privado. No. Entonces, casi el 42%, lo digo de memoria, más del 40% de la gente lo rechazaba. ¿Sabéis? Han pasado solo 5 años. ¿Sabéis cuántas personas rechazan hoy eso? 14%. Es decir, que tenemos que volver a luchar y a pregonarlo. Bueno, más cosas que cambiaron. Los propios modelos, esto lo construyeron gracias a una modificación de los contratos públicos de obra. Antes no podían hacerse hospitales, ni cárceles, ni tal, el sector privado. Y, o sea, que fueron pasito a pasito modificándonos toda la legislación, ¿no?, para esto. Y por último, de lo más grave, es el cambio del artículo del 135 de la Constitución, que da prioridad a pagar la deuda y sus intereses antes que la inversión pública. Y la inversión pública, mayoritariamente, como sabéis, es el gasto en sanidad, educación y servicios sociales. Es decir, que es irse absolutamente como poniendo todas las vías para que confluyan ahora mismo, ¿no?, en la situación tan difícil que tenemos, ¿no? El otro gran capítulo de por qué nos encontramos así serían, un poquito muy general para comprenderlo, los recortes en dinero, recortes en inversión, recortes presupuestarios. Pero sí quería nombrar dos cuestiones. La primera es que no es con la crisis solo, no es a partir del 2008-2009, es que con anterioridad Madrid era de las comunidades que menos gastaba y no había crisis. O sea, Madrid, desde que tuvo las transferencias, ha gastado en inversión sanitaria muy poquito respecto, simplemente comparándonos con el resto de comunidades, y es la más rica. La segunda en renta per cápita, pero en Producto Interior Bruto la más rica. Y hemos gastado muy poco. A día de hoy, si tenemos en cuenta el gasto por persona y año, lo que es gasto per cápita, en sanidad, 500 euros nos saca Euskadi. Es decir, en Madrid estamos gastando de inversión 1.164 por persona, por madrileño y madrileña, y por año. Euskadi 1.600. Es decir, aunque el dinero no lo sea todo y cuente la orientación que le hemos querido dar políticamente a nuestro servicio de salud, pero claro, estamos ahogaditos. O sea, se juntan ambas cosas, es decir, una infrapresupuestación año tras año. Ya digo, no solo desde el 2009, que es cuando se empezó, 2010 en adelante, que se empezó a notar, sino que ya veníamos de antes con una inversión muy pequeña. Y entonces, en concreto, ¿cuáles serían la situación que ahora, las consecuencias, lo que ahora nos encontramos? Hay dos aspectos, si queréis, en lo que puede afectarnos a nuestra sanidad. Uno sería todo el potencial, digamos, de trabajadores y trabajadoras, de los profesionales sanitarios y los muy mal llamados no sanitarios, que para quien trabaja en sanidad sabemos que se hace una diferencia, bueno, absolutamente, pues eso, no solo injustificada, nefasta, es querer considerar que solo son sanitarios, médicos, médicas,
enfermeros, enfermeras y poquito más. Bueno, contando todo el personal de enfermería, auxiliares y celadores. Y el resto, desde en muchos hospitales, celadores, limpiadoras y todo el resto del personal de mantenimiento que os podéis imaginar, es el considerado no sanitario. De hecho, en el famoso plan de sostenibilidad que puso en jaque a la Marea Blanca, estaba previsto que de todos estos hospitales se privatizase. O sea, que terminaran como estos, es decir, absolutamente privatizado todo el personal, tanto sanitario como no sanitario, ¿de acuerdo? Y también el de los hospitales públicos, ¿de acuerdo? Querían de hecho convertir ya los hospitales públicos, ¿no?, en parecidos modelos. Bien, ¿sabéis cuánto personal perdimos desde el 2009? 7.000 profesionales. ¿Por qué yo creo que esto no ha calado tantísimo como si se hace un ERE en los estibadores o en fin, en una gran empresa? Porque hay tal precariedad que simplemente se consideran que los hemos perdido porque no se han renovado esos contratos. Eso ha, de alguna manera, en líneas generales hablo, ¿no?, encubierto la pérdida desde el 2009 de 7.000 trabajadores. A día de hoy, 2017, solo hemos recuperado, no llega a los 2.000, 1.000 y pico. Imaginaros si las condiciones, tanto de trabajo, de condiciones laborales, de cargas de trabajo, de derechos que se han perdido, ¿no?, puede ser esa situación buena para que nuestro sistema sanitario público esté en las mejores condiciones. ¿Eso en qué nos influye? Pues ahora en la situación que sufrimos y que decía. Ahora llamas a tu centro de salud y tienes 2 días, 3 días, 4 días, lo conocéis tan bien como yo. Ahora vais a urgencias y no es que la gente ni quiera trabajar ni esté de mal humor, es que falta personal. Y las cargas de trabajo son tremendas. Y en esas situaciones no solo es destrozar a los profesionales, quemarlos, acabar con toda, digamos, sus estímulos, sino que cometemos más errores. Es que damos peor calidad asistencial. Y si dejamos lo que es el capital humano en una profesión que imaginaros, quiero decir, que funciona un sistema sanitario, además de por las infraestructuras, lógico, pero por el capital humano. Es una especie de sociedad y de empresa del conocimiento. Pues eso se está deteriorando. Yo siempre nos referimos al consejero diciendo, tiene quemados y desmotivados, que es lo peor que puede pasar a los profesionales. Pasa del tema. Bueno, pero esta es la desgraciada realidad. Y ojo, hay que decir, yo creo, en su favor, que no nos consiguen quemar ni desmotivar del todo, porque si no, no se contaría con tan buenos profesionales para sacar adelante el trabajo de cada día, de cada hora. Pero la situación es mala, por la pérdida, ya digo, de profesionales, la pérdida de derechos laborales y en la situación que se encuentra. Si nos pasamos a las infraestructuras, a ver cómo está la situación, igualmente la conocéis. Es decir, tenemos unas infraestructuras que obviamente, como cualquier edificio, hay que mantenerle. Cuando la población crece, habría que haber ajustado centros de salud y urgencias, y en general no se ha invertido en esto, no se ha invertido. Tenemos calculado que desde los primeros años 2000, es decir, que la bajada en inversión real para reforma, modificaciones o nuevas construcciones ha bajado un 70%. Sí, se gastaba 200 y pico millones en el 2006 al 2007,
lo digo de memoria, entonces no he traído para no aburriros cuadros que hicimos. Y en el 2016 había 75 millones, de los cuales 13 y pico era para equipos informáticos y lo otro de hospital y de atención primaria, un 40% no se ha ejecutado. O sea, 30 y tantos % así. No se ha ejecutado, o sea, no se ha hecho nada. O sea, ni nuevos centros de salud. Hay ejemplos, los tenéis muy cerca, ¿verdad, Rosa? ¿Cuántos años llevamos pidiendo el centro de Arroyo Molinos? Uy, pues desde el año 2004, 12 años. Y ahora lo que se ha hecho es la adjudicación a la empresa. Ahora que se lo mandé a Rosa, veremos a ver si no pone la primera piedra en las próximas elecciones. Bueno, pues igual que ese retraso de una década pasa con todo. Y si nos fijamos en los hospitales, igual, ¿cómo no van a necesitar hospitales de más de 50 años? La Paz, el 12, mantenimiento, para empezar, reformas también, e incluso nuevos pabellones. Pues nada. Si nos fijamos, bueno, aquí quería decir una cosa que antes me he referido a ella. Todo el mantenimiento significa que hasta el 40% de los profesionales de mantenimiento se han privatizado, como la limpieza y otras cuestiones. Esto es muy grave, porque el mantenimiento hoy día es como un reto impresionante. Y lo vais a comprender enseguida. Si se cae un techo, si hay una inundación o un conato de incendio en la Princesa, por ejemplo, ¿por qué se llega a dar eso? O en La Paz se cae un techo, por falta de mantenimiento. Hablas con los trabajadores que quedan y dicen, pero si es que no tenemos ni herramientas, si es que esto lo hace una contrata. Dice, pero tampoco va a llegar pronto la contrata, así que se ponen manos a la obra. Esto para las cosas más nimias, porque son pocos, han privatizado mucho y porque no tienen ni dinero en cuanto material. Este es el problema de que, digamos, se nos caen los techos. No es que sea que todo el edificio de La Paz se cae, es que no lo están manteniendo y con ello el deterioro llegará a ser grande, que es lo que apuntábamos del Hospital de Móstoles. No ha habido inversión y ahora nos dicen que para ampliarlo o reformarlo, primero es medio, no soy arquitecta, medio apuntalarlo. Claro, esto es una vergüenza, porque es que no se han hecho el mantenimiento y las reformas oportunas durante muchos años. ¿Y por qué? Porque en su cabeza estaba que compitiera con el rey Juan Carlos y aquí va. O sea, que ese es el problema que hoy día tenemos. Estas infraestructuras y esta orientación de la política que ha hecho construyendo esta serie de 8 hospitales de este modelo, por ejemplo, porque esto se hizo, como bien decía Mónica, para de alguna manera descentralizar la demanda que estaba en todo el centro de Madrid como municipio, y sacarlo a la periferia. De hecho, este fue uno de los primeros. Y luego ya vinieron los 7, este era público, y luego vinieron este modelo, estos 7. Eso no tiene ninguna justificación. No contamos con un informe de planificación. Aquí se requiere este HOSPI por una serie de necesidades de la población, contrastada. No se tiene ningún informe. Fue mera propaganda política para la siguiente elección. Y ahí cayó el PP, o sea, el PP lo produjo, pero ahí cayó también el PSOE. Y a día de hoy, después de hacer todos estos y todo esto, tenemos las mismas camas. Mejor dicho, tenemos unas poquitas menos. ¿Cómo os imagináis que esto pasa? Porque la mayoría o sea, una buena parte de profesionales se fueron aquí con idea de, bueno, mejorar, posiblemente era otra manera de trabajo, no sujeto a lo que yo creo, mal denominado, corsé de la gestión pública, que siempre nos metemos en aras de la modernidad. Ya sabéis cómo se ha deteriorado, ¿no?, todo lo que es administración pública, y se decía que la gestión privada iba a ser mucho más ágil, más eficaz, más eficiente, cosa que nunca se demostró. Ni se demostró
aunque en aras de eso se justificó en ahorro y eficacia, se dijo. Ya hemos nombrado que en ahorro no es cierto, en eficacia tampoco, porque nos vaciaron de bastantes profesionales los centros públicos. Entre esa huida de bastantes profesionales y los recortes presupuestarios, lo que ahora tenemos son muchísimas camas menos, pero del orden no las hemos podido contar exactamente porque tampoco lo dicen. Pero si cogéis una memoria con datos de la consejería y otra memoria, o sea, año tras año, se pueden acercar a menos de 3.000 camas. Antes teníamos 15.000, ahora tenemos 12.000. Grosso modo, no os quiero meter muchísimo, pero es de ese orden la pérdida de camas. Con lo cual, estos hospitales hoy día, y de ahí los conciertos para las listas de espera y para las pruebas, están infrautilizados. No tienen, por un lado, personal, no reciben presupuesto, no tienen suficiente personal y se cierran camas. Entonces, desde, desgraciadamente, una endoscopia a una colonoscopia, pero a un electromiograma, que es algo tan sencillo, se tiene que hacer fuera, dependiendo del hospital, del área. Bueno, comprendéis que hablamos en general. Esa es hoy día la situación. Entonces, ya sea porque no había en la mente del PP, creo hoy día decir que tampoco en la del PSOE, porque tenemos datos claros, o sea que lo podemos discutir, pero ya sea por esa orientación política general, como de la política sanitaria en concreto, como a través de la herramienta que suponen los presupuestos, ni hemos tenido salud diseñada teniendo en cuenta determinantes sociales, como decía al principio, y desigualdades para disminuirlas, que no tienen por qué morirse ante nuestros vecinos en Parla que en Pozuelo, ni a través del sistema sanitario público. Hoy nos encontramos con que hayan de verdad, de manera real, porque retórica tienen muchísimas y todos defendemos la sanidad pública, todo, el PP, el Ciudadanos, PSOE, el Podemos, pues lo que sí se puede comprobar de manera fehaciente es que tampoco ellos, me refiero en esto a Ciudadanos y el Partido Popular, se preocupan por nuestro bienestar ni por nuestra salud. Para acabar un poco como empecé, yo creo que necesitamos, indudablemente para eso hemos llegado a las instituciones, ¿no?, una herramienta, una voz de la ciudadanía en ellas. Pero este trabajo de verdad es infructuoso si, suelo yo decir, cuando miramos atrás no tenemos apoyándonos a una población movilizada, porque así tenemos 6 millones de madrileños y madrileñas. Pero además de 6,5 millones de madrileños y madrileñas, yo creo que tenemos que tener una población movilizada, me refiero, consciente de sus derechos, y con conciencia de que tenemos que luchar primero para recuperar todo lo que nos han expoliado, robado y perjudicado, porque ha sido el diseño general de todas unas políticas de recorte, de ajuste, o si queréis, toda la política de austeridad, ¿no?, que sí bien es verdad, diseñada en la Comisión Europea, pero la han abrazado estupendamente todos los gobiernos que hemos tenido, central y de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, conscientes de eso, tenemos que trabajar para tomar nuevos bríos y evitar este desastre, que no llegue a desaparecer nuestro sistema sanitario público y que no empeoren más nuestra salud.